Bueno, como todos los lunes, todos los jueves, ahora martes nos damos el lujo de poder conversar con Mario Weinfeld a propósito de las elecciones, ¿no? Lo que va a ocurrir el próximo domingo. Seguramente, por ahí lo que vine pensando es hoy hacer un repasito, que también todo termina yendo un poco para adelante, pero un repasito de una cantidad de hechos muy llamativos y muy importantes que ocurrieron entre agosto, entre las PASO y las segundas elecciones, que no estaban en la agenda de nadie. O sea, el efecto de lo imprevisto o la aparición de lo imprevisto en la realidad política, para llegar a algún ladito. Y por ahí el jueves sí hablar más de qué es lo que hay que mirar o qué es lo que hay que leer de los resultados electorales, todo eso que vamos a discutir más adelante. ¿Qué es lo que piensa uno? Estos meses en estos 2 meses, que son un lapso relativamente corto, se produjo, entre otras cosas, el episodio de salud de la presidenta, que desembocó en una operación de la presidenta, en una licencia, en una larga convalecencia en la que todavía se está recuperando. Se produjo el terrible accidente del gobernador José Luis. Estoy hablando de sucesos obviamente absolutamente impensados, inesperados, de una repercusión pública altísima. El accidente pues severo que sufrió el gobernador de San Juan, José Luis Giosca, que también pareciera que en estos días los partes médicos son algo más optimistas, pero está en un estado de salud delicado, una diputada muerta, un hecho gravísimo. El atentado en Santa Fe contra el gobernador Antonio Bonfatti, otro hecho de una gravedad gigantesca, ¿no? Un atentado contra la casa de un gobernador de provincia, generado, no se sabrá exactamente si fueron exactamente bandas narcos, son sectores de la policía aliados, en el fondo delincuentes organizados, pesados, peligrosos, atentando contra la casa del gobernador. No quiero decir que no pasó nunca del 83, tengo la impresión de que sí. Por ahí, viste, a veces uno se olvida un episodio. Un episodio grave. Un episodio gravísimo, muy importante, de enormes proyecciones. El accidente del otro día, ¿no? El accidente de trenes en Once, también un hecho que ya sucedió y que por eso mismo es serio, no fue el más grave de los accidentes, pero es un hecho de enorme repercusión y que también entra dentro de lo impensado. El conflicto, la resurrección del conflicto de Uruguay por la empresa que ahora se llama UPM, ¿no? Y que era Botnia. Que el conflicto estaba bastante hibernado, bastante tranquilo, muy mejorada la relación entre el Pepe Mujica, presidente de Uruguay, y la presidenta de los argentinos. Vuelve el conflicto, un conflicto internacional que ha hecho mucho daño entre los países, que erosiona mucho las relaciones y que ojalá uno lo ve un poco más aplacado, seguramente se encarrilará, pero es severísimo. Cuando cuento todos estos hechos, ¿a dónde quiero llegar? A que estos hechos no estaban en las previsiones de ninguno de nosotros el 12 de agosto cuando empezamos a hacer escenario. No decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro. Nadie podía decir, van a pasar todas estas cosas que son muy importantes, que seguramente no tendrán, se presume que no tendrán un gran impacto electoral inmediato, pero que sí tendrán impacto en la realidad política argentina y en algún caso internacional dentro de algún tiempo. ¿Y a dónde voy con esto? Algo que me gusta plantear en general, que es a la dificultad de hacer profecías largas en política. Porque uno escucha ahora, antes todavía que se realizan las elecciones, donde hay un diseño de lo que puede pasar porque las PASO han dado un indicio. Ya hay gente que sabe cómo van a salir las elecciones de 2015. Hay profetas que ya saben todo. Saben todo, ya está. Se almuerzan la cena, ¿no? Claro, sí, se almuerza totalmente, ¿no? Es decir, por eso, se almuerzan la cena sin haber almorzado, ¿no? Antes del almuerzo. El almuerzo es el domingo. Ponele que el almuerzo está medianamente predecible, pero igual. Y uno dice, si en estos 2 meses han ocurrido todas esas cosas que nadie esperaba. Imagínate 2 años. Cuestiones tremendas, todo lo que puede pasar en 2 años, más la acción política, más lo que van a hacer los propios protagonistas, sus errores, imponderables, digamos. La cantidad de imponderables. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que para construir lo que llamamos escenarios, que es predicciones, que es decir, cómo quedaron los protagonistas, cómo quedaron los jugadores de acá en adelante. Lo vamos a hacer a partir del lunes todos, y lo vamos a hacer nosotros acá en este programa, pero lo que hay que ser es cauto, sobre todo a la hora de decir, va a ser así. Vos podés decir, hay tendencias, hay probabilidades, y otra cosa es decir que los partidos están jugados, están terminados y están ganados. Alguien que no es muy santo de mi devoción para nada, y que tampoco lo considero especialmente talentoso en materia política, el expresidente Eduardo Duhalde, el otro día dijo una cosa interesante, que también habría que matizar. Él dijo, a 2 años antes de las elecciones presidenciales del 83 para acá, nunca se sabía quién iba a ganar.
O sea, El que estaba 2 años antes no llegó. El presunto favorito, esto lo dijo no en contra de Massa, pero como restringiendo las valoraciones de Massa, que a él le cae bien, obviamente. Y si uno repasa, ¿no? si uno repasa toda la historia... Alfonsín 2 años antes estaba afuera. Al 200 años antes, ni modo, minoría en el radicalismo. En el 87, cuando Alfonsín pierde, queda claro que el peronismo va a ganar, pero parecía que iba a ganar Antonio Cafiero. Entonces ahí uno puede decir, algo había predecible y algo no. 2009, vengamos más acá, 2009 cuando Francisco Narváez le gana a Kirchner y el oficialismo le sale tan flojo, fin del kirchnerismo. No así, por ejemplo, 2005, cuando Cristina le gana a Chiche Duhalde, se veía venir que el kirchnerismo podía reelegir. Carlos Menem en 1993 ganó las elecciones, pero tenía el impedimento constitucional. ¿Quién veía el Pacto de Olivos en 1923? Nadie. Eso era política, se podía construir. No es que hubo una catástrofe, un bombardeo, un terremoto, una rosca, pero se podía construir. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en definitiva no sabemos cuál es el futuro no está predeterminado, sabemos sus tendencias, sabemos algunas posibilidades, pero a tanto tiempo vista hay que ser un poco más cauteloso. Como vos dijiste lo del almuerzo, uno puede decir, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo y habría que mirarlo. Termino comparando esto por ahí con un ejemplo futbolístico, a ver si se entiende. Campeonato de fútbol actual, por ejemplo, faltan 7 fechas, más o menos, 6 o 7. O sea, se juegan 2/3 del campeonato. Entonces, a esta altura se puede saber que hay 4 o 5 equipos que lo pueden ganar. ¿Qué van a estar ahí? No pueden ser otros. Puede ser Newell's, puede ser Boca, puede ser Arsenal, puede ser San Lorenzo. Creo que ahí termina la lista, ponele que haya uno más. El próximo campeonato, la verdad que lo puede ganar cualquiera de los 19 que juega. Claro. Uno puede decir, Boca tiene más posibilidades que Olimpo. Newell's juega muy bien, Vélez. Newell's tiene más posibilidades que Atlético de Rafaela, sí. Mi River, ¿qué posibilidades tiene? Chata. Pero eliminado está, no. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Cuando está cerca del escenario, la capacidad predictiva es mayor. E igual, como en el fútbol, ahora vos no podés decir en serio, Newell's es campeón. Vos podés hacer una apuesta, hablar en el café, pero no lo sabés del todo. En política pasa algo parecido. La reseña de todas las cosas que pasaron, de todos los hechos tremendos que pasaron, que no estaban en la cabeza de nadie y cuya repercusión puede ser muy grande, nos da esta noción. Los profetas y los astrólogos son gente encantadora, pero en el juego político por ahí hay que ser más sutil. Muchas gracias, muy interesante, relatando todas las cosas que han pasado en los últimos 2 meses de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones del